Hay un concepto que escuchamos con mucha frecuencia y es la expresión justicia social. ¿Ha oído hablar de eso? El significado de justicia social en el discurso jurídico actual lo resumen básicamente en la garantía de 3 elementos, según los que predican este concepto: un Estado social de derecho, dignidad humana e igualdad de oportunidades. Pensando un poco en esto, me llamó la atención que en el mundo hay cerca de 80 constituciones de países que consagran esta expresión en su texto como uno de los valores del Estado o un principio fundamental del mismo. Sin embargo, las definiciones del término son tan variadas como la cantidad de naciones que lo consagran. Cada uno lo interpreta a su manera. Y eso mismo ha llevado a las Naciones Unidas a abstenerse de emitir una declaración, una definición sobre ese concepto que todos puedan acoger. Entonces, no hay una definición ni de las Naciones Unidas ni de las naciones acerca del término. Sin embargo, es muy sonado, y aún así la ONU declaró, por ejemplo, el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Bueno, y el mundo habla y habla de esto, y si aún la definición del término resulta difícil para el mundo, imagínese lo que será entonces la vivencia o la aplicación de ese término, justicia social o la justicia. Y la razón por la cual resulta difícil para el mundo entender la justicia es porque cada quien quiere establecer a su manera su propia justicia, y partiendo de la realidad de cada pueblo, de cada comunidad, de su propio pensamiento, pero dejando de lado a Dios y dejando de lado la ley de Dios y la manera de Dios de hacer justicia. Y es por eso que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes acerca del tema la justicia de Dios. No la justicia social, la justicia de Dios, que está muy por encima y que la palabra de Dios sí nos habla acerca de esto. Y quiero invitarlos a leer una porción de la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 42, cuando el profeta Isaías anuncia la llegada al mundo del Mesías. De hecho, él lo anuncia 700 años antes que sucediera. Y él anuncia que vendrá entonces el rey de Israel, el rey de las naciones, el Mesías prometido para el mundo, y que este rey establecerá la justicia en las naciones. De hecho, se dice de Jesús que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y explica la carta a los hebreos quién era Melquisedec, y dice que él era rey de justicia y rey de paz, y así se llama a Jesús, o se relaciona con este Melquisedec. Nuestro rey, el Señor Jesucristo, que es rey de reyes y señor de señores, es rey de paz y es rey de justicia. Es además rey de reyes, ¿verdad? Y en un reino como lo que aclama el mundo, lo que necesita el mundo. La Biblia dice que esperamos nosotros cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Así que nosotros tenemos una esperanza diferente al mundo. Nuestra esperanza no está en nuestro presidente o en las autoridades, alcaldes, gobernadores o personas que representan las instituciones humanas. Nuestra esperanza está en nuestro Señor y en el reino al cual pertenecemos cuando recibimos a Jesús como Señor. Él es rey y nosotros pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios, que será establecido también en la tierra, pero que desde ahora ya hay una influencia de ese reino a través de la iglesia en medio de la tierra, en la tierra, porque aquí somos nosotros extranjeros, peregrinos, embajadores, representantes de ese reino celestial. Y hay que entender ese concepto. E Isaías entonces anuncia la llegada del Mesías de la siguiente manera. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual, va a estar en la pantalla para que todos podamos leer. Isaías 42, versículo 1 al 9. Y aquí está anunciando Dios a través de Isaías la venida de Jesús. Pongámonos en pie un momento y leemos la palabra del Señor.
Dios dijo: miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Él cuenta con mi apoyo. Yo mismo lo elegí y Él me llena de alegría. He puesto en Él mi espíritu y hará ¿qué cosa? Justicia entre las naciones. Mi fiel servidor no gritará, no levantará la voz, ni se le oirá en las calles. No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia en esta tierra. Los países de las islas del mar esperan recibir sus enseñanzas. Dios le dijo a su fiel servidor: yo soy su Dios, yo soy el creador del cielo, yo soy quien formó la tierra y todo lo que en ella crece. Yo soy quien da vida y aliento a los hombres y a las mujeres que habitan en este mundo. Yo soy el Dios único. Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante las naciones la luz que las ilumine. Esto quiero de ti, que abras los ojos de los ciegos, que des libertad a los presos y que hagas ver la luz a los que viven en tinieblas. Yo soy el Dios Todopoderoso, ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Lo que antes anuncié ya se ha cumplido y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. ¿Cómo les parece esta palabra? Maravilloso, ¿verdad? Oremos un momentico y cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que podamos entender su palabra esta mañana. Te damos gracias, Dios, porque tú estás aquí. Y te damos gracias porque Jesús vino hace 2000 años a la tierra, murió en la cruz, resucitó, y Él vino a establecer la justicia. Él vino a dar esperanza al mundo. Y gracias porque por su obra es que hemos sido nosotros alcanzados y salvados. Y gracias porque nos has llamado, te has revelado a nuestra vida. Pero ayúdanos a entender, Señor, más profundamente tus pensamientos, tus planes, el alcance de lo que tú tienes preparado para nosotros y para las naciones. Que tu amor nos inunde y que el conocimiento de tu palabra, Señor, sea como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Danos entendimiento y sabiduría para comprender la palabra. Y dejamos de lado todo pensamiento distinto en esta mañana y nos concentramos para recibir tu verdad, tu palabra con un corazón dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. El profeta Isaías entonces está anunciando aquí la llegada de Jesucristo y lo presenta como el elegido de Dios para establecer la justicia entre las naciones. Y el profeta en estos 9 versículos, si lo han notado, hace 5 referencias directas a la justicia, a que el Señor establecería la justicia. En el versículo 1, por ejemplo, está diciendo al finalizar el versículo: hará justicia entre las naciones. Luego en el versículo 3, hará que reine en justicia. Luego en el versículo 4, también hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Luego en el versículo 6, para que haga justicia. Y en el versículo 7 dice: para que traiga libertad a los presos. Obviamente no es para sacarlos en una redada ilegal, sino para que haya libertad en justicia. Esa es la manera como el Señor actúa, o sea, liberarlos, pero es decir, justificarlos para darles libertad legalmente. Y eso es lo que el Señor quiere, no solo con los presos
físicamente, que están en las cárceles, nuestras cárceles hoy que están en hacinamiento, ya la gente no cabe en las cárceles, hay que hacer otras más grandes. Pero no solo a ellos, sino a toda persona que de alguna manera experimenta esclavitud en su alma, en su forma de vivir. Antes éramos esclavos del pecado, aunque no estábamos tras las rejas. Ante todo, o todo tipo de esclavitud, pero dentro de la justicia. Pero lo primero que quiero mencionar aquí, o voy a hablar esta mañana de tres cosas, si las quiere tener presentes. La primera es hablar del Dios justo. En segundo lugar, hablaremos del mediador de esa justicia, el mediador justo también. Y en tercer lugar, del proceso, el proceso justo, que debe también ocurrir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, el Dios justo. ¿Qué dice el texto o qué dice Dios en el texto de sí mismo? Me llama la atención cómo Dios mismo a través del profeta en este escrito se presenta y dice: yo soy Dios, el Dios único. Aunque dice en algunas partes de la Biblia que Él es Dios de los dioses, también en otras partes dice que los dioses con D pequeña no son dioses y que los ídolos del mundo son vanidad, que a la verdad hay un solo Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Las personas tienden a confundir las cosas creadas por Dios con Dios mismo, o hacen de ellas Dios y se ponen a adorarlas. Pero hay un solo Dios, dice la palabra del Señor. Y Dios dice: yo soy el Dios único. Y también dice: yo soy el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella crece. Cuando miras los árboles, cuando miramos los animales del campo, los ríos, los mares y todo lo que en ellos hay, los cultivos, todo es creación de Dios. Él es quien ha creado todas las cosas. Nosotros mismos somos creación de Dios. Desde el vientre de nuestra madre estamos por su voluntad y Él ha hecho de cada uno algo, una creación particular y única. En toda la historia ha habido un solo yo y un solo tú. Maravilloso, ¿verdad? No ha habido otro como tú, ni otro como yo en toda la historia, y en toda la gente que vive en el mundo no hay otro como tú. Eres creación única de Dios. Él dice también: yo soy quien doy la vida y el aliento a hombres y mujeres que habitan en el mundo. ¿Puedes respirar? Respira. Ese aliento de vida que está en ti y ese corazón que nos decía Rodrigo ayer, compartiendo donde estuvimos en una actividad de servicio ayer, enseñándole a los padres de familia de una comunidad complicada aquí en Bogotá, no cristianos. Rodrigo, ¿dónde está? Tú estabas hablando ayer, ¿te acuerdas del palpitar del corazón? ¿Cuántas veces es que palpita el corazón por segundo o por minuto? 80 veces por minuto. ¿Eso nos da por hora cuánto? 100,000 veces palpita al día. Entonces, en el año, ¿cuántas veces palpita el corazón? 40 millones de veces. ¿Y en cuántos años tienes? Multiplica, no. Los que están acá. Multiplica entonces 40 millones por la cantidad de años y ahí vamos. ¡Wow! Tenemos una máquina y no le hacemos mantenimiento ni nada, y la obra de Dios es grande, ¿verdad? Pero Él dice: yo soy el que te doy aliento de vida, y te pongo ese corazón que te ha acompañado ahí trabajando desde que naciste hasta hoy. Yo soy el que te da aliento de vida. ¿Y hasta cuándo lo vas a tener? Hasta que Él decida, ¿sí o no? Hasta que Él decida, ¿ya? Él tiene control de la vida y de la muerte. También dice aquí: yo soy el Dios, dice Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Lo acabamos de leer en el texto. Así se presenta Dios. Todo esto dice en esos 9 versículos tan cortos, pero se revela a sí mismo. El Dios que todopoderoso. O sea, no hay nada que Él no pueda hacer.
Luego también dice: no permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza. Es celoso en ese sentido, bueno, pero él dice en su palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y también dice en esa palabra: yo cumplo lo que digo. Lo que antes anuncié ya se cumplió, y se cumplirá lo que anuncié para el futuro. Maravilloso Dios que cumple su palabra. Y también menciona en el texto: yo quiero establecer la justicia en las naciones. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Voy a pedir que le demos un aplauso de alabanza fuerte. Es para Dios. Tú eres Dios, solo tú. Amén. Ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Y hay mucho más que conocer de Él en la Escritura. Nuestro reconocimiento para Él, quisiera hacerlo leyendo algunos versículos que están en la palabra como la fuente de toda autoridad y justicia para la humanidad. Por eso es que cuando los pueblos y las naciones, los eruditos hablan de justicia y quieren hablar de ellos sin Dios, eso no es posible, ¿cierto? Porque les molesta que se hable de Dios, les molesta que se abra una Biblia, les molesta que alguien cite la palabra de Dios. Ya le metieron religión a esto y son ¿cómo se llama? Hay una aversión a lo espiritual. Cuánto enojo hubo porque alguien hizo una oración y leyó un texto de la Biblia en la inauguración de la Copa América, ¿verdad? Hay problema con mucha gente porque no quieren oír de Dios, pero quieren la justicia. ¿Y cómo podemos establecer la justicia sin Dios? Si Él es el Todopoderoso, si Él es el Creador, si Él es el que controla el aliento de vida, si Él es el que tiene control de todas las cosas, ese es el Rey Supremo. Sin Él es imposible la justicia. Entonces leamos estos textos. 1 Timoteo 1:17, van a estar en pantalla. Léalo conmigo en altavoz. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 6, 15 y 16. El bienaventurado, 1 Timoteo 6. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno, es decir, por la eternidad. Esa palabra es como que no hay otra, como que uno quiere llenar la boca diciendo que para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Isaías 33, 22 dice: porque el Señor es que nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Wow. ¿Qué es el Señor para nosotros? Dígalo para mí en lo personal, dice: Él es mi juez, mi juez. Él es mi legislador y Él es mi Rey. Tremendo, porque es el que gobierna, es el Rey. Además es el que hace las leyes y es el que juzga. Y juzgará con justicia a los pueblos, a las naciones. Cada ser humano un día ha de presentarse ante Él para dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta al que está preparado para juzgar a las naciones. Para la iglesia hay un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Cuando nos reunamos con el Señor, es un juicio interno para la iglesia, una justicia especial para la paz. Un ajuste de cuentas de la iglesia, el tribunal de Cristo.
Eso ahí nadie se condena porque ahí están solo los hijos de Dios, pero aún así seremos juzgados. Dice, cada uno dará cuenta. Porque hay muchas cosas que ajustar, ¿sí o no? Aunque somos el pueblo de Dios. Pero los que no estén ahí les tocará el juicio final, el tribunal, el gran trono blanco. Allá dice que los libros serán abiertos. Un libro será abierto, que es el libro de las obras buenas y malas de la gente, y uno por uno serán juzgados por las cosas escritas en los libros. Yo me imaginaba antiguamente, hace unos años, cuando era más joven, me imaginaba unos libros grandes para escribir todos los asuntos de la vida de una persona que necesita mucho papel. Hoy en día, con la tecnología, ya me imagino los libros de otra manera. Y ahí aparece el libro de Alejandro Martello, con todos los detalles de su vida, de su infancia, de su juventud, y en un momento con videos y todo, pruebas. ¡Wow! Imagínate ese juicio, eso será tenaz. Nosotros no vamos a estar allá porque nosotros recibimos a Cristo, y ese libro, cuando fuimos perdonados de todos nuestros pecados, el libro, ¡clic!, a la papelera. Cuando abre nuestro libro, hay unos pocos pecadillos presentes todavía que arreglamos en el tribunal de Cristo. Pero el que está sin Cristo, imagínate ¿cómo se llama eso? El prontuario, gracias abogada. El prontuario tan tenaz. Cuando uno piensa en esto, uno debe temblar como aquel rey Agripa, escuchando al apóstol Pablo, decía: por poco me persuades a ser cristiano, porque Pablo disertaba de todas estas cosas del juicio de Dios. Y Pablo decía: no, pues no solo por poco o por mucho, me gustaría que estuvieras como yo, cristiano, excepto estas cadenas, porque lo tenían preso. Pero hay que pensar en el justo juicio de Dios. La justicia de Dios es algo que la Biblia habla por todas partes. Pero quería leer estos versículos porque me parecen significativos en el reconocimiento de nuestro Dios justo. Amén. El Dios justo es nuestro Dios. Gloria a Dios, que además de ser el juez justo y el rey justo, es nuestro papá. Entonces, cuando tú eres hijo del magistrado, alabado sea el Señor. Y de la más alta corte, ¿no? Porque no es primera instancia, ni tribunal, ni corte. Eso es el Altísimo, el juez de toda la tierra. Pero también en este texto que leímos de Isaías 42, 1 al 9, la palabra de Dios presenta a Jesús como el mediador justo. Dios el Padre mismo lo presenta a través del profeta como la persona que establecerá la justicia divina en las naciones. ¿Y qué dice Dios acerca de su Hijo? Repasando un poquito el texto, dice: mi elegido. Es decir, no hay otro escogido para ser el Salvador de la humanidad. Él es el elegido, el único. Dios dice ahí también en el texto: cuenta con mi aprobación y respaldo. Jesús fue aprobado por el Padre en su conducta de vida y su sacrificio que hizo por nosotros, y el sello de la aprobación es la resurrección de los muertos. Y el que lo haya puesto a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre con autoridad de rey. Dios le dio su aprobación. Dios mismo dijo en el texto: me llena de alegría. Así dice el texto, Él me llena de alegría. Cristo complació la voluntad y el corazón del Padre. Bien lo dijo el Padre mismo el día del bautismo de Jesús. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Jesús, el Hijo de Dios. Y lo está diciendo el profeta Isaías 700 años antes que sucediera. Dios a través de él me llena de alegría. He puesto en él mi espíritu. El espíritu de Dios estuvo sobre Jesús. Jesús mismo lo dijo en la sinagoga de Nazaret: el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación a los pobres, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar del espíritu angustiado,
óleo de alegría en lugar de tristeza, libertad a los presos, a predicar el año de la buena voluntad de Dios, el año de la bendición, la gracia de Dios. Jesús estaba lleno del Espíritu del Padre. También lo llama mi fiel servidor. Jesús dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Además, también dice el texto que será manso y humilde, que no se la pasará gritando por ahí, alzando la voz. Mira, pero Jesús alzaba la voz y predicaba, sí, pero no haciendo campañas como nuestros que sabemos, y de alguna manera prometiendo cosas. No. Jesús, ¿qué dijo? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Oye, siendo el Hijo de Dios, el elegido, la encarnación de Dios mismo, pero tan humilde que alzaba a los niños para bendecirlos. Y cuando los discípulos querían estorbarlos, porque los niños siempre, es cierto, a veces incomodan, ¿o no? Como si nosotros no hubiéramos sido niños, ¿no? Ay, ese muchachito, porque llora, porque grita, porque se mueve, porque no se está quieto. Un día le dijimos a Jonathan, siendo pequeñito: oye, ¿no te puedes quedar quieto 5 minutos? Y me dice: ¿5 minutos? Una eternidad para él. Claro, un niño no tiene su forma, gloria a Dios, pero son la alegría. Entonces los discípulos decían: aquí tenemos unos mocositos, aquí unos niños, fuera, fuera, aquí estamos hablando de cosas importantes. Y no los querían dejar acercar a Jesús. Y le dijo: no, un momentico, dejen los niños que se acerquen, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús tiene un amor especial, y tiene un amor especial por los niños. De hecho, el que no se hace como un niño, dice, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ame los niños. Traiga ropa para los niños de verrugas. ¿Ok? Algunos tienen niños en casa, ya le pusimos un motivo. Donde hay niños que necesitan de sus recursos. Pero es manso, quiero decir que Jesús se presenta como manso y humilde, porque una persona que los niños quieren estar con él es manso, ¿cierto? A veces nosotros tenemos una cara como que dice aquí: no me hables, no te acerques. Pero Jesús parece que tenía, ¿cierto?, algo especial, que los niños querían estar con él, y eso es mansedumbre y humildad. ¿Cómo siendo tan grande a la vez puede ser tan sencillo, tan asequible? No como los grandes representantes de Cristo de estos tiempos, que no se pueden saludar. ¿Aló? Por aquí no hay. Quiero decirles que no hay tal cosa como grandes siervos de Dios. Lo único que hay es siervos de un Dios grande. Entonces tenga siempre en cuenta eso, porque el Señor, que es el Rey soberano, que es el Hijo de Dios, dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que estaba entre las multitudes y la gente lo tocaba y lo empujaba. Y un día que una mujer lo tocó para ser sana del flujo, él sintió que salió poder y dijo: ¿quién me tocó? Y Pedro, que era atrevido, lo regañó. Dice: Señor, ¿quién te tocó? La multitud te aprieta, todo el mundo está encima de ti. Dice: ¿quién me tocó? Pedro regañaba al Señor. Pedro era tremendo. ¿Y tú dices que quién me tocó? Dice: no, alguien me tocó con fe. Hasta que encontró una mujer temblando, porque siendo inmunda, pues no podía tocar a nadie, no tenía que estar ahí siquiera. Era inmunda de acuerdo a la ley ceremonial judía, la podían apedrear. Pero Jesús la encontró, la miró con amor, se puso a hablar con ella y le dio sanidad y salvación. Ese es nuestro Señor. ¿Qué tal si le damos otro aplauso? Gloria a Dios. Maravilloso. Dice Dios de él que es compasivo, que no causará más daño a los que están heridos. Así lo dice. En la versión Reina Valera dice: no quebrará la caña cascada. O sea, el que está herido, el que está por derrumbarse, él no lo acaba de empujar para que se caiga. No,
Por el contrario, dice, no acabará de matar a los que agonizan. No apagará el pábilo que humea, dice la otra versión. O sea, que está apagando. Cuando una mechita está apagándose, no hablo de la América, cuando una vela está apagándose, entonces uno... No, el Señor no hace eso. El que se está apagando, Él no lo acaba de apagar. Trata más bien de ayudar al débil, de fortalecer a los débiles, a los que agonizan, darles esperanza. Fortalecerá a los débiles. Y gloria a Dios, porque todos aquí podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hace Él con nosotros? Nos fortalece. Bendito sea el Señor. Él nos da ánimo, nos da aliento. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Además dice el Padre que Él es la señal del pacto con la humanidad, que habrá un nuevo pacto y que Jesús es la señal del pacto con la humanidad. Y así lo dijo Jesús cuando estableció la cena. Dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que Dios hace con la humanidad. Él mismo es la señal del pacto. Su vida, su muerte, su resurrección. El estar con Él es estar en nuevo pacto y ser hijos del Padre. Pero también dice: abrirá los ojos a los ciegos. Y no se refiere solo a la sanidad física, sino a la ceguera espiritual que la humanidad tiene cuando vive en el pecado sin arrepentimiento. Somos ciegos, ¿verdad? El pecado enceguece. Uno dice: pero ¿cómo una persona, un ser humano, puede hacer semejante cosa? Porque está ciego, no se da cuenta, es ignorante. Pablo se lamentaba de haber sido perseguidor de la iglesia y haber arrastrado literalmente a hombres y mujeres y haberlos torturado para obligarlos a blasfemar y a renunciar al camino. Y él hacía unas cosas atroces y pensaba que lo hacía para Dios. Y después dice: yo no merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia del Señor, pero por la gracia del Señor soy lo que soy. Hasta que un día el Señor se le apareció y lo transformó y lo cambió. Y él dice: yo lo hice, pero lo hice por ignorancia, porque estaba ciego. Pero Él viene para abrir los ojos a los ciegos. Así como dice la canción: yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. En esa ceguera espiritual, Mauricio nos decía: yo no entiendo cómo los pescadores de verrugas, esas jornadas tan largas de la pesca, y van y traen el pescado y ganan bien, ¿cierto? Algunos dicen que se gana hasta 200,000 pesos en un día, pero luego vienen y hay un kiosquito ahí donde venden whisky, se lo toman todo. ¿Por qué hacen eso? Mientras sus familias y sus hijitos están en necesidad, porque les falta la luz de Cristo para que abran los ojos y se den cuenta lo que están haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Abrirá los ojos de los ciegos, pero dará libertad a los cautivos. Él viene a darnos libertad. Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él no nos ha llamado a esclavitud. Él no nos esclaviza. Algunos piensan en el evangelio como una esclavitud. Es que allá te prohíben, el pastor te prohíbe. Y algunas personas llegan a la iglesia y preguntan: ¿y aquí qué nos van a prohibir? Nada. Y no te prohibimos nada. Aquí te enseñamos a conocer a Dios, y una vez que tú lo conoces y abres los ojos, te das cuenta que hay cosas que no debes hacer y tú las cambias porque quieres vivir mejor y quieres agradar a Dios, y Dios se goza que seas libre. Solo que no uses tu libertad como ocasión para el pecado, porque entonces eres esclavo del pecado. ¿Aló? Hay gente que dice: yo hago lo que me da la gana porque yo soy libre. No, eres esclavo. El que peca, esclavo es del pecado. Eres una marioneta de Satanás. El pecado te tiene cautivo.
pero Él viene a dar libertad a los cautivos, a romper las ataduras de la muerte y del pecado y del diablo, y que vivamos en libertad. El evangelio es un evangelio de libertad. Si te sientes esclavo, entonces no estás viviendo el verdadero evangelio. ¿Aló? Él viene a dar libertad. Así se refiere también Santiago a la ley de Dios como la ley de la libertad. Y es luz a los que viven en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo: yo soy la luz. Y también nos dijo que nosotros debíamos resplandecer como luminares en el mundo, porque lo tenemos a Él. Hagamos nuestro reconocimiento del Señor entonces, una vez más leyendo algunos versículos. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, la primera parte. Lean conmigo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Bendito sea el Señor. Hechos 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación. Lean otra vez: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, solo en la persona de Jesús. Y 1 Juan 2, 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuándo es que necesitas un abogado? Cuando has cometido un delito, o cuando te van a imputar un delito. Entonces necesitas un abogado. Pues cuando cometemos algún pecado, nuestro abogado es el Señor Jesús, que murió por nosotros y que su sangre nos limpia de todo pecado, y que en Él podemos tener el perdón y resolver nuestros pecados. Entonces, el Dios justo, que es el Padre, se presenta en ese texto que leímos, y luego el mediador justo, que es el Señor. Porque en los procesos de justicia se necesita un garante, y nuestro garante es el Señor. Él garantiza que seamos perdonados por la fe en su nombre. Alabado sea el Señor. Hablemos del proceso justo. ¿Cómo se da ese proceso? En primer lugar, debemos de mencionar que Dios estableció su perfecta ley. Hay una ley establecida por Dios, ¿ok? ¿Dónde está esa ley? Esta es la ley de Dios, la palabra de Dios. Mira lo que dice en 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17. Los que tienen la Biblia, tomen la Biblia en su mano, levántela y leamos este texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La ley perfecta. Y los que hacen las leyes de las naciones no quieren saber nada de esto. Entonces, sin embargo, muchas de las buenas leyes de las naciones están fundamentadas acá, ¿cierto? Las Naciones Unidas, perdón, la Norteamérica, ¿cómo se llama el país? Estados Unidos. En sus inicios, cuando establecieron la ley, hubo gente temerosa de Dios que fundamentó muchas de sus leyes en la palabra de Dios, y eso engrandeció la nación. Hoy en día en muchos lugares le han cerrado, allá mismo le han cerrado las puertas a la palabra de Dios, y están llevando las consecuencias de eso también, porque cuando nos olvidamos de la palabra de Dios entramos en oscuridad. Ella es la lámpara. Pero Dios ha dejado su ley y la tenemos a la mano. Tienes la constitución del reino de Dios en tus manos, del reino de la justicia. Pero la leemos tan poco, la estudiamos tan poco, la conocemos tan poquito. Nos cuesta trabajo citar los códigos
y las leyes, ¿cierto? Y lo que dice aquí, porque tenemos que ser expertos en la ley de Dios para poder pues hablar de ella con otros y ser la luz y establecer la justicia, no solo justicia social, sino la justicia de Dios en la tierra, del reino de Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Santiago 1:25, leamos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Feliz, dichoso, si vive de acuerdo a la ley de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias por quebrantar la ley de Dios? La muerte espiritual, física y eterna. Cuando vivimos contrario a la ley de Dios y no a la justicia de Dios que está revelada en su ley, porque la justicia va de la mano con la ley, ¿sí o no? Por eso aquí cuando hay que corregir algo en el país, que alguna conducta o esto está generando mucho problema en la sociedad, ¿qué hacen nuestros gobernantes? No, hay que agudizar la ley, hay que establecer otra ley para ponerle orden a eso, y nos llenamos de leyes y nos llenamos de presos en las cárceles que no cumplen la ley, porque la ley a la final no hace libre a nadie, pero la gracia de Dios sí, el amor de Dios sí, la justicia de Dios sí. Romanos 5:12, leamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿recuerdan cómo se llamaba? Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron o pecamos. Por cuanto todos pecamos. Entonces vino el pecado, sí, los primeros padres, pero pasó a todos los hombres, y como pasó a todos los hombres, vino también la muerte a todos los hombres. Ahora leamos Romanos 5:17 al 19. Dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de ¿qué? ¿Cómo? Perdón. Leamos ahí entonces. Desde el 17, por favor. Pues el pecado, lean, y ustedes ¿por qué no me dicen nada? A ver, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Maravilloso, ¿verdad? Ahora sí lo entendemos mejor. Por un solo hombre entró el pecado, y por un solo hombre, Jesús, que vivió sin pecado y murió como si fuera un pecador, vino la justicia y el perdón, y se establece la justicia de Dios para todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres incluido humanidad, mujeres también, ¿ok? Que no vamos a pensar que hombres y hombras y no sé qué cosa. Hombres, cuando la Biblia dice hombres, es la humanidad, ¿listo? Para toda la humanidad, hombres y mujeres.
Ahora, además entendemos aquí que la justicia conlleva a la esperanza de una vida gloriosa. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entienda esto: justificados pues por la fe. La justificación quiere decir lo siguiente: que nosotros, siendo pecadores, aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, y cuando lo aceptamos, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, su muerte en la cruz, como fue una muerte tan terrible, y Jesús no tenía pecados, ni siquiera debería morir, ¿verdad? Y murió entre dos pecadores, como un vil pecador. Entonces la muerte de Cristo nos es imputada como sustitutiva para nosotros. Y Jesús me dice: tú merecías morir en la cruz, pero yo morí por ti. Entonces yo ya pagué el precio de tus pecados. Si tú me reconoces como tu Salvador por la fe, todos tus pecados te son perdonados. No gratis, sino porque yo ya pagué por ellos. Alabado sea el Señor. Y de esa manera Dios dice: listo, en el cielo, ante la justicia de Dios, Wilmer Gutiérrez, de la ciudad de Manizales, residente en Bogotá, justo, todos sus pecados perdonados. Eso es justificación. Justificados pues por la fe. No porque seas buena gente, no porque seas perfecto. Eres un pecador. Sí, somos unos pecadores, y a lo mejor nos seguimos equivocando en muchas cosas. Luchamos contra el pecado, pero somos débiles ante el pecado. Pero bendito sea el Señor, que somos declarados justos por la gracia y por la obra de Cristo en la cruz, y por la fe que hemos puesto en Él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Él es el mediador de este nuevo pacto. Él es el mediador de la justicia de Dios, para que seamos justos, declarados justos. Y como Dios llama las cosas que no son como si fueran, y luego se pone a trabajar en ellas para que sean lo que Él dice que son, entonces primero nos declara justos, y luego dice: ahora, papito, como te llamé justo, empieza a vivir de acuerdo a lo que yo digo que eres. Es que eres un pecador. No, soy un justo. Pero no pareces, pero me voy a parecer, porque el Señor cada día está trabajando en nosotros para que seamos más como Cristo, el justo. Alabado sea el Señor. Amén. De eso se trata la vida cristiana, la gracia de Dios. Ahora, en Romanos 8:1-4 leemos que la justificación nos provee la presencia del Espíritu Santo para lidiar con nuestros pecados. Mira lo que dice este texto, Romanos 8:1-4. Por tanto, ya no hay ¿qué? Condenación para los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Ya no hay condenación para ustedes. El infierno no es para ti. Alabado sea el Señor. No hay condenación para los que están en Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, ¿por qué lo leen conmigo? Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Somos justos, justificados,
trabajamos entonces nosotros ahora en parecernos más a Cristo y en vivir esta justicia en nuestra vida práctica. Cuando entendemos esto, ahí sí podemos empezar a hablar de justicia social. ¿Aló? Porque los justos son los únicos que podrían de alguna manera entender no solo justicia social, sino justicia en todas las dimensiones. Primero en lo espiritual, luego traerlo al entorno familiar. Hay una parte, por ejemplo, por ahí, un texto que dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Imagínate, ¿es justo que los hijos le obedezcan a los padres? Claro, si es su papá, su mamá, claro, se trasnocharon contigo, lo dieron todo por ti, te aman, son los representantes de Dios para ti. Así que lo más injusto que puedes hacer es no obedecerlos o no honrarlos. ¿Ya ves? Por ahí empieza la justicia. Pero los que hablan de justicia social ni le obedecen a los papás, ni le obedecen a la policía, ni le obedecen a nadie. Estamos en una generación rebeldísima, ¿sí o no? Y quieren justicia. Y sacan la piedra y arman la bomba esa y la tiran porque quieren justicia. Locos. ¿Sí o no? Eso no es justicia. Necesitas reconocer a Cristo para que seas justificado. Y hablemos de justicia. Y seas perdonado. Y entiendas que la ley de Dios es la ley de la justicia. Y hay que empezar por ahí. Esa es la predicación del evangelio que tenemos que darle al mundo. Del reino de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. La forma como el esposo trata a la esposa debe ser justa. Hay muchas cosas que no son justas, ¿sí o no? En el trato que los esposos le damos a la esposa hay mucha injusticia. Hay muchas mujeres lamentando y llorando con razón. Ese esposo es duro, guache, infame. Y luego viene aquí a adorar y levantar manos. Y el Señor dice: arregla con tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo, porque estás viviendo en injusticia. Y muchos de ellos claman por la justicia social. No entienden. Empieza con la justicia en tu casa. ¿Aló? Porque no es justo que esta mujer que se mata trabajando y atendiéndote y luchando sea maltratada. Eso no es justo. Como también hay unos esposos que son maltratados, ¿sí o no? Las mujeres con su palabra les dan duro. Y nosotros los varones decimos: tampoco es justo. Uno tiene su corazoncito, ¿sí? No me des tan duro. Trátame con justicia. Entonces, pero la justicia solo se va a entender si tenemos a Cristo, el justo, y si hemos resuelto nuestra justificación de nuestros pecados con el Señor. Amén. Ahora, ¿qué del trato con las personas que trabajan con nosotros? Los que nos sirven. Esos celadores que se trasnochan en tu edificio toda la noche ahí, 24/7, para que tú puedas dormir tranquilo. Y tú sales porque tienes una platica, ni los saludas. ¿Aló? Y los tratas como cosa baja. No, no es justo. Y en la Navidad, dales alguito. Y si sabes cuándo cumplen años, o de alguna manera, hónralos, porque eso es justo. La empleada que te hace los oficios en la casa, no puedes tratarla como la sirvienta. Tú tienes ahora la justicia de Dios, y Dios, que es bueno y compasivo contigo, te ayuda a darle un trato justo. Y si hace lo malo, entonces ya ni siquiera justo, sino misericordioso, compasivo, amoroso. Que esa mujer pueda ver que en esta casa de los hijos de Dios mora la justicia. Amén. Y que mis patrones de verdad son hijos de Dios y son justos, y así les podamos dar testimonio.
Pero la justicia tiene que ver también con los pobres. Jesús se acordó mucho de los pobres y le recomendó a los discípulos acordarse de los pobres y de los huérfanos y de las viudas. Y cuando Saulo se convierte y es apóstol a los gentiles, Pedro y Jacobo y Juan le recomendaron encarecidamente que se acordara de los pobres, lo cual, dice él, hice con diligencia: al huérfano, a la viuda, al maltratado, al abusado, al niño, al que sufre. Parte de nuestros ingresos debe apartarse para hacer justicia. ¿Aló? Pero hay unos cristianos que Dios les ha perdonado todo, pero son tacaños. Claro que no son de aquí. Pero cuando uno entiende, lee la Biblia, y la Biblia dice que los que cosechaban las tierras, el Señor decía: no cosechen hasta el rincón allá último del cultivo. Mira lo que Dios establece en su ley. Metan la hoz y dejen unos metros en esos rincones para que los pobres entren al campo y recojan. ¿Qué era eso? Justicia social. ¿Aló? Todo eso está escrito ahí en la Biblia. Entonces, no nos debemos deslumbrar por discursos hoy en día de justicias. Lee la Biblia y vivamos el reino de la justicia divina, resolviendo primero nuestra eternidad, pero luego de alguna manera en nuestro diario caminar vivir en justicia. Y si algo Dios nos da y podemos hacerlo con generosidad, desde nosotros como Iglesia Refugio y tú como persona, podemos ayudar a los necesitados como acto de justicia, simplemente porque Dios nos ha perdonado tanto y es bueno con nosotros. Nosotros podemos ser bondadosos con otros. De eso se trata la actividad en Verrugas precisamente, y de otras cosas que hacemos, como la actividad de ayer también con muchos de ustedes. Quiero concluir leyendo este versículo en 2 Corintios 9, 8 al 10. Dice, ¿qué tal si nos ponemos en pie y lo leemos? Es la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 9, 8 y 10. Es una gran promesa, una gran bendición. Leámoslo en alta voz. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitemos. Entonces siempre tendremos todo lo necesario y habrá bastante, de sobra, para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Eso es justicia. Amén. Una forma de expresarla. Dale al Señor gracias por su palabra. Te adoramos, Jesús. Yo te adoro en esta mañana. Te adoro, Dios, porque eres la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Eres el Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Eres el sustentador de mi vida. Abre tus labios y adora al Señor. Si quieres seguirme en esta oración, repitiéndola después de mí, o si tienes tus propias palabras, pero ora. Dile: yo estoy aquí para adorarte, Padre, porque te reconozco como el Rey, el Dios único, el creador de todas las cosas, el sustentador de mi vida, que me das el aliento de vida, y también me has dado pan para comer, vestido para vestir, un lugar donde habitar, unos recursos que has puesto en mis manos, Señor, pero que son tuyos. Gracias te doy. Pero más allá de lo que tengo, de lo que soy, estoy agradecido contigo porque me has justificado. Yo tenía una deuda tan grande contigo. En la justicia divina mi lugar era la condenación y el infierno, pero tú viniste y moriste por mí. Entregaste tu vida en la cruz, Señor,
para satisfacer las demandas de la justicia que tú mismo estableciste. Y entonces hiciste posible el perdón, porque querías perdonarme. Y me has perdonado, me has justificado, me has extendido tu bondad, tu generosidad, tu misericordia. Y en respuesta a esto yo no puedo hacer otra cosa sino amarte, adorarte, servirte, apegarme a tu perfecta ley y procurar ser más como tú, que eres perfecto, que eres justo. Pero dile al Señor: te necesito, Señor, te necesito. Ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, ayúdame a avanzar, ayúdame a ser consciente de mis propios pecados. Y ayúdame a ser como tú, que eres manso y humilde de corazón, que eres generoso, bondadoso, amoroso. Ayúdame, Dios, para que la justicia del reino de Dios se establezca en la tierra por medio de nosotros, por medio de tu iglesia. Oh Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, en nuestras vidas, como se hace en el cielo tu voluntad. Te reconozco como mi rey, mi legislador, mi juez, mi Dios, pero también como mi Padre amoroso. Te reconozco, Jesús, como mi Salvador, mi Señor, mi esperanza, mi amigo, mi abogado. Que me buscas, que me amas, que te acercas a mi vida. Y gracias te doy por esta palabra que tú me das en tu palabra, cuando dice que tú eres poderoso para hacer que abunde en mí toda tu bendición, y en todas las cosas tenga siempre todo lo suficiente. Pero no solamente para mí, para mi bienestar, sino para tus propósitos, Señor, para extender tu reino, para bendecir a otros, para ser una fuente divina a través de la cual tú puedas bendecir a muchos. Pero no solo con cosas materiales, sino primeramente con la reconciliación contigo, con resolver el problema del pecado, que las personas a través de mi vida puedan conocerte, puedan acercarse a ti, puedan ponerse a cuentas con la justicia divina, puedan recibir tu perdón, pero también que luego podamos practicar la justicia conforme a tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti. Dile: aquí estoy yo delante de ti. Me presento ante ti, Señor, como un adorador. Me presento ante ti como un servidor tuyo. Me presento ante ti como una persona dispuesta a hacer tu voluntad, dispuesta a obedecerte, dispuesta a ser un canal de bendición y de salvación y de luz para muchas personas. Aquí está mi vida, Señor. Gracias, gracias. Te adoramos, Dios, te adoramos, Jesús. Levanta tus manos y adora al Señor. Dile: te adoro, te adoro, te adoro. Me humillo ante tu presencia, Señor. Con mis labios y mi vida te adoro. Te adoro, te exalto, te reconozco, Señor. Que mis labios y mi corazón y todo mi ser proclamen la grandeza de tu amor, la grandeza de tu poder, de tu justicia. Gracias te damos, Señor. Fortalece tu pueblo en este lugar. Bendice, Dios. Tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan, que tú estás atento también a nuestras necesidades. Y por los méritos de Cristo oramos en esta mañana por nuestras necesidades. Dile al Señor esta mañana: dile: esta es mi necesidad, Dios. Por favor, sé propicio a mi necesidad. No porque yo merezca nada de ti, pero por los méritos de Cristo, por lo que tú hiciste por mí, y porque tú me has dicho: clama a mí, yo te responderé,
Te pido, Señor, que obres un milagro en esta necesidad. Por tu misericordia, extiende tu mano y revélate a mi vida en esta situación que ha sido difícil para mí. Revélate y muestra tu poder, Señor, como testimonio de tu grandeza y de tu poder. Dile: sí, Señor, aquí estoy.